Buenas tardes, hermanos. No sé si ya son tardes porque no vi mi... Ah, sí. Y voy a ponerles el mal ejemplo a los jóvenes. Bueno, no nada más lo tienen que hacer los jóvenes, ¿verdad? Si usted cree que tiene cierto síndrome de ansiedad cuando deja el celular en algún lado, póngalo acá. Póngalo acá. A mí sí me pasa que luego no traigo el celular y siento que vibro, ¿no? ¿No les ha pasado? Es verdad, es real. A mí sí me ha pasado. Siento que me vibra y no es cierto, no lo traigo, ¿no? Entonces, es un ejercicio, ¿verdad?, que hacen nuestros jóvenes, porque precisamente les hemos hablado acerca de la atención en algún otro momento. Y de verdad, yo sí le quiero pedir que si cuando los niños salen, ¿verdad?, cuando los niños salen a su clase, cuando ponemos el video introductorio, que lo hemos hecho ya una buena costumbre en nuestra iglesia, cuando eso sucede, si usted cree que su vejiga le va a demandar ir al baño durante la predicación, hágalo, vaya. Incluso ahorita que estoy hablando, si crees que tu cuerpo te va a traicionar y te va a distraer de la predicación, ve de una vez. Porque todo este mes que no he estado predicando, me he dado cuenta cómo hay personas que se ausentan 10, 15 y hasta más minutos de repente en la predicación. Y entonces caigo en la cuenta de que la predicación o no es importante, que yo considero que es lo más importante el día del culto, ¿verdad? Más allá de usted venir con esa disposición para recibir. Yo sé, quizás desde la mañana va a decir, ese pastor hoy viene muy exhortativo, ¿no? Pero, hermanos, de verdad, a veces nos engañamos a nosotros mismos creyendo que vamos a rendir culto a Dios y no es así. No traemos esa disposición. Entonces, estoy a nada de pedirles a algunas personas, no sé si ustedes saben, pero dentro de nuestro menú espiritual, ¿verdad?, con el que contamos para que estemos haciendo lecturas de la Biblia durante la semana, uno de los tiempos o de los ritmos en ese menú espiritual, que es el 5, ¿verdad? El primer ritmo que manejamos, pues es la asistencia, ¿no? Que es el ritmo 0. El ritmo 1 o el plato, digamos, inicial de nuestro día es ese refresco, ¿verdad? Ese apenas algo que nos anima en el día, que es un devocional con una porción pequeña de la Biblia, ¿no? Después tenemos ahí una frutita, ¿verdad?, que nos ayuda a continuar el día, que es la poesía bíblica. Después hablamos acerca de la memorización bíblica como ese tercer plato de nuestro menú. Tenemos el plato fuerte, ¿verdad?, que es el ritmo 4 y que ya es una lectura un poquito más pesada, son 90 y tantos versículos, 100 versículos al día, que ya nos ayudan a llevar una lectura estructurada y completa de la Biblia en un cierto periodo de tiempo, ¿no? Ya a muchos ya se les olvidó, pero en un inicio empezamos a hacer el ritmo 5, ¿no? ¿Y qué es el ritmo 5? No está José, no está José, no está José. Pero Natalia lo hace, por ejemplo, ¿no? Hay personas que lo hacen. Es una de las cosas que hacemos con los maestros cuando no están en el culto, que les toca estar dando clase. ¿Qué es el ritmo 5? El ritmo 5 es que tomes notas de la predicación. Sí. Que te hace estar atento a la predicación y hacer tu propia versión de los hechos, ¿no? ¿De qué se trató la predicación? Ah, bueno. Y no nada más que te lo quedes, ¿no? Ese ritmo o ese siguiente paso en nuestro desarrollo espiritual, en nuestros hábitos espirituales, pretendemos enviarlo al predicador, sea local o sea un invitado, para que él te pueda retroalimentar y decirte, ay, oye, de hecho para el predicador es un aliciente, ¿no? Es de ánimo saber que las personas a las que dirigió el mensaje, pues les fue de ánimo, o pudieron entender algo, o pudieron participar de lo que él quiso participar a la congregación, ¿no? Entonces, probablemente voy a tener que pedirles ese ritmo 5 a algunas personas que sé que se distraen durante el culto, ¿no? Digo, yo sé, tenemos ancianos, ¿verdad? Tenemos ancianos cuya condición a veces, pues, ¿verdad?, no pueden tener un tiempo de atención importante. Y decimos, bueno, gracias a Dios que están entre nosotros, ¿verdad?
Tenemos personas que trabajan de noche, que yo entiendo, a veces el calor y lo que usted quiera, pues puede hacer que se adormezcan un poco, ¿no? Que cabeceen de repente. Sí, es posible, es probable, ¿no? Digo, a mí me ha pasado alguna vez, ¿no? Pero, ¿por qué cuando estamos viendo una película, nuestra serie favorita, o estás leyendo tu libro vaquero, tu libro semanal, sentimental, o tu TV Notas, o revisas tu Facebook, o te metes al YouTube, te aseguro que pasas más de una hora y no sientes el tiempo? ¿De qué se trata? ¿Se trata de espiritualidad? No se trata de espiritualidad, hermanos. Se trata de interés. Y se trata de que no te engañes a ti mismo. De verdad, o sea, a mí no me beneficia que estés aquí, la verdad. Yo no tengo ningún beneficio en que tú estés aquí. La pregunta sería, ¿por qué vienes? ¿No? ¿Vienes forzado? ¿Vienes porque crees que eso te va a dar algún resultado en tu vida? No sé, ¿estás haciendo puntos para llegar al cielo? Tienes el evangelio equivocado, ¿no? Eso no es así. Tú vienes aquí a rendirle culto a Dios. Y si tienes otra idea, discúlpame, no es esta tu parroquia, ¿no? Entonces, estemos conscientes de eso, hermanos. Estemos conscientes de eso. Lo que nosotros hacemos como equipo, ¿verdad? Como sus hermanos de fe, nosotros, yo siempre se los he dicho, yo no soy más que ninguno de ustedes, ni ustedes más que ninguno de los otros. Todos tenemos roles distintos en nuestra iglesia, en nuestra comunidad de fe. A lo mejor yo soy un dedo meñique, ustedes un dedo pulgar, por ahí llegó el pie, la pierna, la cabeza, el ojo. Todos somos un engranaje que juntos hacemos que esto que hacemos los domingos llegue al Señor. Y queremos que llegue como algo agradable delante de Él, para que el Señor nos hable, para que el Señor nos bendiga, para que obtengas eso que dice la Biblia, ¿verdad? Que si buscas primero el reino de Dios y su justicia, dice todas estas cosas, hablando de las cosas que necesitas, no las que quieres, de las que necesitas, dice el Señor, que te van a llegar por añadidura. ¿Tú lo crees? Pues yo espero que por lo menos los que crean, o que dijeron que creen, ¿verdad? Reciban esta bendición en sus vidas. Y por eso hoy los voy a premiar. Díganme tres personajes de todo lo que hemos visto de Samuel, y cuál es su rol en el libro. Yo cuando leí lo de los hijos de Eli, me acordé de Phineas y Ferb, ¿no? Dije, yo cuando digan los hijos de Eli, dije, alguien me va a decir Phineas y Ferb, ¿no? No, es Phineas y Ofni. Ya, se acabó. 5 domingos, hermanos, hablando del libro de Samuel. 5 domingos leyendo Samuel. Y la verdad, en contraste con el libro de Jueces, ¿no? En Jueces, pues pareciera que todos los personajes eran así como comunes y corrientes, ¿no? Todos así como que sin pena ni gloria, salvo Sansón, que bueno, realmente pues no fue así como que el gran ejemplo, ¿no? Pero en Samuel, pues encontramos que todos los personajes son prominentes, ¿no? Todos son así como que relevantes, como que te dejan algo que dices, ay, Ana, ¿no? Y caso curioso con Elí, ¿no? Elí conocía a Dios, pero no le escuchaba. Y Samuel escuchaba a Dios, pero apenas lo estaba conociendo. Y es algo curioso, ¿no? El tema de Elcana, Penina, los hijos de Samuel también, ¿no? Alguien pudo decir los filisteos, ¿no? Pues son una parte importante allí, ¿no? Saúl ni se diga, aunque obviamente pues el estudio no se ha tratado de Saúl, ¿no? Porque es otra historia, ¿no? Pero de verdad, ¿cómo es importante el profeta Samuel?
Hasta que no nos hacen así como que reflexionar en todo lo que implicó Samuel, su vida, su ministerio, dices, wow, ¿no? Yo pensé que Elías era el Max, ¿no? Pero Samuel, qué bárbaro, ¿no? O sea, qué ministerio. Pero es también una situación que nosotros podemos ver en nuestros días, ¿no? El día de hoy, digo, más allá de hacer un resumen, ¿verdad?, de todo lo que pasó con Samuel, queremos concluir esta serie, ¿no? Queremos concluir esta serie con ese extracto fino, ¿verdad?, de a qué nos lleva a meditar el libro de Samuel. Hay muchas frases importantes, hay muchos textos sobresalientes, muchas vidas importantes en este libro. Recuerdan que, así como nos comentó nuestro hermano en la introducción, pues era un solo libro realmente, ¿no? Está dividido por didácticas, si ustedes quieren, pero nos lleva a muchas cosas, ¿no? Y el segundo libro también. Entonces las historias tan solo de Saúl, las historias de David, ¿no? Y el precedente que dejan para todo lo que sigue, ¿no? Las crónicas de los reyes, los mismos reyes. ¿Qué enseñanza nos deja a nosotros, Samuel? Claro, ¿verdad? Nos podemos poner teológicos, ¿no? Es decir, sí, ¿no? El libro de Samuel es un libro de transición donde vemos el cambio en lo que es el tipo del gobierno del pueblo de Israel, de los jueces a la monarquía y ponernos así profundos, ¿no? Y hasta cierto punto también podríamos hablar de que este reino, ¿verdad?, que se viene a establecer, nos puede dejar una sombra de lo que será el reino milenial del Señor. ¿Por qué? Pues al pensar en la necesidad de un rey, ¿no? El pueblo de Israel, ¿por qué quería un rey? ¿Cuál era su motivación? Pues es que queremos ser como los de la otra colonia, ¿no? Que también tienen rey. Nosotros queremos ser iguales que ellos, porque acá los jueces no han funcionado, ¿no? Es más, tus hijos, Samuel, no nos sirven, ¿no? Los sobornan y aceptan sobornos y... Ups. Y hay una actitud diferente, porque podríamos decir, no, Samuel fue totalmente recto. Bueno, Samuel sí, pero sus hijos no. Y entonces llega un momento en que los hijos crecen y toman sus decisiones propias, ¿verdad? Nosotros, ¿qué más quisiéramos como padres? Que por orar, por ayunar, que por venirnos de rodillas aquí a siervo fiel, nuestros hijos se salvaran. Pero no es así. Es una decisión individual, es una decisión personal. Y quizás nuestros hijos no lleguen a esa convicción. Que nosotros tenemos que ver, por supuesto que tenemos que ver y mucho. Pero entonces cuando sucede esto y le dicen a Samuel, no, bueno, y tus hijos, no, queremos que nos pongas un rey mejor. Y ante tantas advertencias que les hizo Samuel, pero tengan en cuenta que va a venir por sus hijos, se los va a llevar a la guerra y no nos importa lo que nos digas, queremos rey. ¿Va? Entonces, ¿qué hace Samuel? ¿Va y unge un rey? Dice Mayra, sí. Sí, pero antes oró, ¿no? Le dijo a Dios, oye, Señor, es otra de las cosas que vemos en Samuel. Oraciones poderosas, ¿no? Empieza con una oración y hasta segunda de Samuel también cierra con una oración. Y Samuel era un hombre de oración. Samuel escuchaba a Dios. ¿Se imaginan que en las noches le digan, Jacinto, y vas a ver a tus papás, ¿no? ¿Qué pasó, papá? No sé, yo no te hablé. Ah, bueno. Jacinto, ¿no? Y vas otra vez y, no te hablé. Y que sepas que Dios te está hablando. Por eso, a mí me mortifica un poquito que el domingo que Dios te está hablando, no pongas atención. Que después de 5 domingos, 3 personas puedan mencionar 3 personajes de este libro, que además de estarlo predicando, se estuvo leyendo, ¿no? Y nos hemos cansado de decir la relevancia que tiene. Necesitamos poner atención.
Necesitamos poner atención a la exhortación de la palabra en nuestras vidas. De verdad, son libros que vamos a seguir leyendo, que vamos a seguir predicando, porque el Antiguo Testamento normalmente nos lo brincamos, no, ahí están muy complicadas las genealogías, ay, es que no sé dónde quedaba todo eso, esas tierras extrañas. Además, el pastor dijo que la Biblia se ha escrito para 3 grupos de personas, el pueblo de Israel, los gentiles y el pueblo de Dios. Y como yo soy pueblo de Dios, pues me voy a las epístolas paulinas que están bien padres, y el apóstol Pablo, que es a todo dar, nos platica unas historias y además nos da unas instrucciones que son para la iglesia del día de hoy. Pero todo lo que dice el Antiguo Testamento son sombra, hay cuadros, todo nos lleva a entender lo que pasó en el Nuevo Testamento, hermanos. La misma venida del Señor Jesús. Isaías, qué lectura tan pesada. Pero ese capítulo 53, maravilloso, asombroso, que nos habla de ese Mesías, de ese varón de dolores que iba a venir a padecer todo eso, no lo sabríamos si no hubiera estado Isaías. ¿Cómo convenceríamos al pueblo de Israel que Jesús es su Mesías si nosotros no conocemos el Antiguo Testamento? Bueno, pastor, pero pues solo los evangelistas que andan ahí predicando el evangelio tendrían que saber de eso para darles razón de su fe a los judíos. Pero aquí estamos convencidos de que todos somos llamados a ser embajadores, evangelistas y maestros incluso, ¿verdad? Lo que podemos aprender en esa parte, en cuanto al reino, ¿verdad?, que se viene a establecer, ese cambio de gobierno, es cómo hay esa necesidad de un rey. ¿Pero qué rey? Realmente el rey que necesitamos, ese rey que va a venir a cubrir esa posición, ¿verdad?, del Señor Jesús, es un rey con poder, pero es un rey que ejerce ese poder con rectitud, con justicia. Es un rey que además dependerá completa y totalmente de Dios. Estará sometido a su autoridad y a su voluntad. Por lo tanto, nosotros podemos confiar en su poder. Ese rey que necesitamos también va a ser un rey en total obediencia a Dios. Dependencia y obediencia de Dios. Pero bueno, más allá de analizar los propósitos del libro de Samuel, ¿de qué me sirve a mí? ¿De qué me sirve a mí estudiar el libro de Samuel? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo entienda del libro de Samuel? Tenemos ejemplos de fe, ya dijimos, ¿verdad? Tenemos a Ana. La oración de Ana, cómo el Señor atiende a su petición. Me pregunto, ¿verdad?, si podemos lograr ese tipo de devoción en nuestras vidas cuando oramos, ¿no? Que de plano pase tu esposa, tu mamá y te diga, oye, ¿qué te tomaste, no? Estoy orando, mamá. ¿Se imaginan? Qué padre sería, ¿no? Encontrar a tu hijo así llorando y poniéndose a cuentas con Dios, ¿no? O a tu esposo, a tu esposa. Que digas, wow, qué devoción, ¿no? Y más allá de presumir espiritualidad, hermanos, porque dice, también es lo que nos enseña el Señor, ¿no? Ahora que estamos también leyendo el Sermón del Monte, ¿no? Ora a tu Padre que está en lo secreto. Dice, y tu Padre que está en lo secreto te va a recompensar en público. En secreto, ahí es donde tú tienes que derramar tu corazón. No aquí venir a pararte y decir, Señor, qué bueno que no me hiciste como todos estos publicanos que, ¿no? No es así. En tu comunión personal con Dios es donde debe existir esto. Tenemos esos ejemplos de fe importantes, ¿no? En el mismo Samuel, ¿no? Digo, no porque yo te diga, no, es que Dios te está hablando, ¿no? A lo mejor te manda al psiquiatra, ¿no? Dices, estoy oyendo voces, pastor, ¿no? O vamos a ver qué hacemos contigo, pero Elí le dice, pues es Dios el que te está hablando. La próxima vez dile que aquí está tu siervo que escucha, ¿no? Y cuando tú escuchas la palabra de Dios, ¿estás escuchando a Dios? He escuchado a algunos pastores, ¿verdad?, algunos predicadores que dicen, escóndeme, Señor, atrás de este púlpito para que te escuchen a ti y no a mí. Yo les digo, escuchen la palabra de Dios, porque lo que les estoy diciendo está en la palabra de Dios, ¿no? No me quiero esconder, ni atrás del púlpito, ni atrás de la cruz. Dios habla a través de su palabra. Y si yo digo algo que no está en su palabra, me lo dice al final. No. Es importante que usted conozca su Biblia por eso. Para que el día que vengan y le digan algo, usted pueda decir, sí, es cierto. Samuel fue el último juez. Sí, es cierto. Samuel fue el que ungió a los 2 primeros reyes de Israel. Sí, estableció una escuela de profetas. Aprendimos la semana pasada la diferencia, ¿verdad?, entre un profeta por
inspiración instantánea y lo que era un profeta por oficio, ¿no? Como un sacerdote, puede ser un sacerdote por oficio, ¿no? También, pues encontramos esta contraposición, ¿verdad?, de reyes, que después nos vamos a encontrar en los libros de Reyes y las Crónicas, donde cada vez que había un nuevo rey, cuando el reino se divide, ¿no?, entre el reino del sur y el reino del norte, Israel, Judá, y este rey hizo lo malo ante los ojos de Jehová, ¿no? Y este rey, pues medio hizo lo bueno, ¿no? Y este rey tiró los altares, y este rey pues, los volvió a levantar. Y es un cuento de nunca acabar, ¿no? La verdad es que, a pesar de que eran personas inicialmente idóneas, ¿verdad?, para el llamado que Dios les hacía, en el caso de Saúl, pues acabamos mal, ¿verdad? Acabó haciendo lo que él quería hacer, como él lo quería hacer. Pero en el caso de David, independientemente de todas las cosas por las que pasó, que se manchó las manos de sangre en tanta guerra, que adulteró, que cometió tantas fallas, tantos errores, tantos pecados, en Hechos se habla de David como un hombre conforme al corazón de Dios. Dice, porque él iba a hacer todo lo que Dios quería. Y esa fue la diferencia con Saúl. Fue la diferencia con Saúl. Cuando le dicen, ve a terminar con todos los amalecitas y extermina todo, animales, mujeres, niños, etc. Y entonces Saúl dice, bueno, pero si estas vacas están bien buenas, ¿por qué las vamos a matar? No, el rey hay que llevárnoslo prisionero, pues ¿cómo lo vamos a matar? No, que sepan que somos poderosos, vamos a traernos a ese rey, ¿no? Agar. Y más aún, ¿no? En algún momento, pues el sacerdote tenía que ofrecer sacrificios y Saúl decide hacerlo él por su cuenta, ¿no? Y entonces de plano Dios dice, bueno, es un hijo desobediente también, ¿no? Y le da la espalda y entonces dice, alguien más va a ser el rey, tú ya no lo vas a hacer. La diferencia entre Saúl y David fue el nivel de obediencia a Dios, ¿no? Y nos vamos entendiendo, ¿no? La palabra que más nos salta a la vista en este libro, mis queridos hermanos, es obediencia. Obediencia. La obediencia hace la diferencia. No quise que sonara en verso, ¿verdad? Pero el subtítulo que habíamos puesto en esta serie era entrega y obediencia. Bueno, sigue siendo entrega y obediencia. Pero la obediencia resalta, hermanos, léalo. O sea, está en negritas por donde usted lo quiera ver, habla de obediencia. Desde Ana. Ana obedeciendo ¿qué? Clama a mí y yo te responderé. Ana clamó. Samuel escuchó y contestó, dijo, tu siervo está aquí. Heme aquí. Obedeciendo. Yo no encuentro en Samuel ningún momento en que Samuel haya dicho, no, Señor, eso no. La Jonasiña, no quiero ir. No quiero hacer. Siempre fue obediente. Ubíquese por favor en 1 Samuel capítulo 12, es donde vamos a concluir esta hermosa serie. Pero cuando leemos en Samuel capítulo 3, versículo 19, no lo lea, no lo busque, se lo voy a leer. Desde el principio del libro, cuando dice Samuel 3:19, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Nosotros encontramos en la Biblia diferentes expresiones que nos hablan acerca de obedecer la palabra de Dios, guardar su palabra, ponerla por obra. Y aquí qué hermoso, ¿no? No dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Ninguna de sus palabras. Obediencia, hermanos. Obediencia. Y en Hechos, ¿qué es lo que nos dice acerca de David? Precisamente, Hechos 13:22 en la segunda parte. Dice, se ha dado testimonio de él, hablando de David. Dice, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. No se trata de tu color de piel,
No se trata de tu edad, no se trata de a qué iglesia vas, se trata de que seas obediente. Obediente. Y este versículo que está en 1 Samuel 15, 22 y 23, que con ese quiero empezar a reflexionar en este último mensaje que vamos a tocar acerca de Samuel. 1 Samuel 15, versículos 22 y 23. Yo sé que todo lo que hemos estudiado acerca de Samuel te va a hacer sentido ahora. Porque en ese entonces la gente estaba esperanzada al resultado de sus sacrificios. Ellos llevaban sus animales, confiaban en que el sacerdote haría el rito adecuadamente para que sus pecados fueran cubiertos y ellos pudieran ser redimidos. Pero dice aquí en 1 Samuel, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención, voy a repetirlo, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Sí, son palabras dirigidas a Saúl, ¿verdad? Pero, ¿qué hay de nosotros? ¿No? ¿Ven lo importante que es poner atención? Los conejitos no son de a gratis. O sea, es realmente para que pensemos en qué tanta atención estamos prestando a la palabra de Dios. ¿Qué tanta atención estamos prestando? Tú puedes decir, bueno, ¿por qué tanta Biblia en la semana, no? Imagínate, ¿no? Si no te animáramos a leer en la semana. Yo quisiera que no me alcanzaran los conejitos, ¿no? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Esta serie, entrega y obediencia. Leemos mucho acerca de la entrega, hermanos. ¿Qué mayor entrega que la que hizo Ana, no? Ana dijo, Señor, dame ese hijo que quiero y entonces te lo voy a regresar. Y ustedes dirán, bueno, ¿y entonces? ¿Tú no querías un hijo, Ana, para criarlo? ¿Y qué pasó después? ¿Ya no tuvo más hijos, Ana? Como 5, ¿no? ¿Qué te dice esto a ti? Ana, fe, oración, entrega, renuncia. Y entonces llega una ola de gritos de chiquillos a su casa, ¿no? Llega la bendición, hermanos, multiplicada, ¿no? Y luego nosotros decimos, bueno, ¿y por qué a mí el Señor no me bendice? Si voy al culto todos los domingos, ¿no? Y se lo repito, hermanos, tu vida de fe empieza hoy a las 2 de la tarde y termina el próximo domingo a las 9 de la mañana, cuando vuelves a venir acá. Lo que vivimos aquí es hermoso estar los hermanos juntos en armonía, alabando a Dios, rindiéndole nuestro culto. Pero realmente tu adoración, hermano, es el resto de la semana. Cuando no hay alguien que te esté vigilando, un ser humano, ¿verdad? Porque sabemos que el Espíritu Santo está a nuestro lado, está en nosotros, y con eso incluso vamos a concluir el día de hoy. Entonces, obediencia. Tenemos que aprender esa entrega que encontramos en tantos versículos, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, ¿no? ¿Cuántos pasajes no leemos así, no? Donde decimos que somos transformados, que presentamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. O sea, Dios no quiere tu sacrificio muerto, ¿no? Dios quiere tu sacrificio en vida. Pero un sacrificio de entrega
y de obediencia como lo que estamos aprendiendo en Samuel. Acompáñame a orar para continuar con el estudio. Amado Dios, cuántas gracias te damos, Señor, por esta exhortación que nos haces a través de tu siervo Samuel, Señor. Esa palabra que hablaste a Saúl, esas palabras que hablaste a tu pueblo Israel, Señor, en ese tiempo, hoy nos hacen eco y nos hacen entender, Señor, que tú no quieres sacrificios, que tú no quieres obras, Señor, obras que nos lleven a jactarnos de nuestros hechos, de nuestras fortalezas, Señor, de nuestros recursos. Tú quieres humildad de nosotros, Señor. Tú quieres que dependamos de ti, quieres que te obedezcamos, quieres que seamos humildes, Señor. Que entendamos que sin ti no podemos hacer nada y no somos nada, Señor. Te pido que tú nos sigas instruyendo a través de este hermoso libro, Señor, y que podamos entender, Padre, que tú quieres una entrega total de nuestra parte y que tú quieres nuestra obediencia absoluta sin cuestionar, Señor, sabiendo que tú eres galardonador de los que te buscan y que la bendición siempre va a llegar, Señor, si nosotros tenemos esa entrega, esa devoción, esa renuncia a nosotros mismos, buscando ser realmente tus discípulos, Padre, y entonces la promesa llegará, entonces la bendición estará presente, Señor. Porque tú eres Dios, porque tú eres fiel, porque tú siempre cumples, Señor, porque tú no dependes de lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer para cumplir tu voluntad, Señor. Venimos delante de ti, Señor, con humildad a escuchar tu palabra y entender lo que tú quieres de nuestras vidas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 12 del primer libro de Samuel. Muchos personajes bíblicos han dicho discursos, ¿verdad? Antes de morir, ¿sí? Como Moisés, como Josué, como el mismo apóstol Pablo. Y este discurso, que es el capítulo 12, de parte de Samuel, es similar y tiene esa importancia para poder concluir nuestra serie el día de hoy. Cabe mencionar, ¿verdad?, que a pesar de todas las instrucciones que se le dieron a los reyes que sucedieron a Saúl, a David, como les decía hace un momento, todos desobedecieron la ley de Dios. Todos violaron su ley. Esa ley que fue dada a Moisés. Rehusaron, de hecho, escuchar la voz de los profetas. Si ustedes recuerdan, en la etapa de los reyes en Israel, siempre que había un rey, había un profeta o dos profetas profetizando al mismo tiempo, en Judá, en Israel, en todos los reinos, en las tribus. Y era la misma historia, desobediencia, desobediencia. Contados son los que acudieron a las Escrituras para poder obtener dirección de parte de Dios. No recuerdo el pasaje ahorita en Oseas, pero el Señor le dice a Oseas, ¿no? Dice, en mi furor les di rey, y en mi ira se los quité. Es lo que dice Oseas. Porque el Señor a veces nos deja hacer cosas que nosotros queremos hacer para que te encuentres al final con la pared, ¿no? Tú dices, Señor, es incrédulo, pero un día te va a adorar como yo, ¿no? Y leemos esos pasajes en la Biblia de no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y vienen los jóvenes y circulan aquí, desfilan, ¿no? Y dicen, pero es que ¿dónde voy a encontrar mi ayuda idónea? Mi costilla perdida, ¿no? El comercial del campamento, ¿no? Y nos cansamos de decir ese pasaje, ¿no? Y lo aprendemos y lo leemos. ¿Y en cuántas de nuestras familias, de familiares cristianos, encontramos que acabamos casándonos con incrédulos, ¿no? O con incrédulas? Porque creemos que nuestra astucia, nuestra inteligencia, nuestras fuerzas, eso va a suceder. Y yo se lo acabo de decir. Por más que usted brinque, salte y cante, usted no va a lograr la salvación de nadie. Es el Espíritu Santo quien lo va a hacer. Por eso es un riesgo. Pero lo hacemos, ¿no? A ver si sale. No. Es que a fulanito le salió. Y es que a perenganita le salió, ¿no? ¿Pero qué creen que a Israel no le salió? Dijeron, queremos rey. Y no le salió. Pero es que puede suceder esto.
y no le salió. ¿A cuántas cosas te has enfrentado que Dios te dice, no es así? Y leemos en los proverbios, ¿no? Es que si te endeudas, pasas a ser esclavo de tu acreedor. No importa, yo sé que el Señor, dicen los proverbios, ¿no? No seas fiador de nadie. Ay, y luego es que me están llame y llame porque quedé de fiador de un fulanito y se escapó y... La Biblia nos advierte, ¿verdad? En nosotros está hacer caso o no. Por eso es importante poner atención, ¿sí? Obedecer. Eso pasó con los reyes y seguimos llegando a la misma conclusión. El tema no es quién gobernara, si era un juez, si era un príncipe, si era un rey, si era un sacerdote, sino el que sea que reinara estuviera sometido, subordinado, sumiso a la voluntad de Dios. Si tú no empiezas por allí, no te puede augurar un éxito en tu vida. Y no es porque yo sea el mal agüero, no, sino porque es lo que yo leo en la Biblia, ¿verdad? Hoy estudiamos en la escuela dominical Deuteronomio 6, del 1 al 9. Léelo como una lectura miscelánea a lo que estamos viendo hoy. Todo redunda en lo mismo, hermanos. Tenemos la ley en nuestras manos. Hay personas que el día de hoy están predicando en otro púlpito, sin afán de criticarles, ¿verdad? Pero no estamos de acuerdo. Que dicen que esta ley ya pasó, que no tenemos que hacerle caso, que no tenemos ni que leer Samuel, por ejemplo. Es más, hay quienes dicen que hay que quitar a Pablo de la Biblia. O sea, yo quisiera arrancar esos pedacitos que me confrontan con mi pecado, hermanos, pero no los puedo quitar. Bueno, sí puedo, ¿no? Pero estoy trayendo maldición sobre mí. No podemos ir en contra de lo que dice la palabra. No podemos ir en contra de lo que dice. Jehová es el Rey de reyes, el Señor de señores. Su ley y su autoridad son supremas sobre todas las naciones y sobre todos los individuos que pisamos esta tierra. Y su gobierno incluso se extiende, su influencia se extiende, su poder, su gracia, su misericordia, su providencia, incluso se extiende sobre aquellos que ni siquiera creen en Él. Amén. ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está la bendición? En que nosotros sabemos el destino eterno de nuestra alma. Samuel nos deja este discurso para el pueblo de Israel. Y el día de hoy lo leemos esperando encontrar algo para nosotros, ¿verdad? No pierda de vista lo que dice el título de nuestra serie, ¿verdad? Entrega y obediencia, entrega y obediencia. Si alguien puede hablar de entrega, hermanos, después del Señor Jesús, ¿verdad? Y antes en el Antiguo Testamento, Samuel. A Samuel no le dieron chance de ir a la primaria, como a todos, ¿no? Lo metieron al templo y abría las puertas, cerraba las puertas, prendía las velas, le cargaba los rollos a Elí, ahí se la pasó Samuel, ¿no? Entonces, de eso les habla un poquito aquí al pueblo de Israel, ¿no? Entonces vamos a leer este capítulo, hermanos, y vamos a detenernos un poquito para entender lo que Samuel nos está dejando ahí. Samuel, capítulo 12. Dice aquí, empezando con el versículo 1 al 3, dice, dijo Samuel a todo Israel, he aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cargar mis ojos con él. Para cegar, mis ojos con él, y os lo restituiré.
Samuel poniéndose ahí, delante del pueblo, y diciéndoles, ¿qué tienen ustedes que decir en contra de mí? ¿A quién le debo? ¿No? Ya hice todo lo que ustedes me pidieron, ¿no? Y entonces Él les dice, entonces dijeron, nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y Él les dijo, Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa ninguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es. Entonces tuvieron que dar testimonio de cómo Samuel se había comportado con sabiduría, ¿verdad? Con pureza, con fidelidad a lo que Samuel administraba, ¿no? Como juez. Y ahora, pues ya en sus años, ya cargado de años, retirándose, ¿verdad? Entonces, ¿qué tuvo que hacer este pueblo ante esta declaración de Samuel? Pues aceptar que todo lo que había pasado con los jueces que fueron nombrados por Jehová, ¿no? Y que se habían rebelado todos contra Dios, ¿no? Que todos esos jefes se habían rebelado contra Dios. Si gustan leer conmigo los versículos que siguen. Porque Samuel les dijo al pueblo, Jehová que designó a Moisés y a Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto es testigo. Ahora pues, aguardad y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar, y olvidaron a Jehová su Dios, y él los vendió en mano de Sísara, jefe del ejército de Azor, y en mano de los filisteos, y en mano del rey de Moab, los cuales les hicieron guerra. Y ellos clamaron a Jehová y dijeron, hemos pecado porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora de mano de nuestros enemigos y te serviremos. Entonces Jehová envió a Jerobbaal, a Barak, a Jefté y a Samuel, y os libró de mano de vuestros enemigos en derredor, y habitasteis seguros. ¿Cómo es importante echar mano del pasado, hermanos? Recordar de dónde Dios nos ha sacado. Recordar las maravillas que Dios ha hecho en el pasado contigo. Esto me hace recordar la escena cuando Esteban es apedreado. Si ustedes se acuerdan, antes de que Esteban fuera apedreado. Cómo él les relata, ¿verdad? La historia de Jesús partiendo desde el Antiguo Testamento y pasando por los profetas y para hacerles entender que Jesús era el Mesías. Hicieron lo mismo que los jueces, hicieron lo mismo que los reyes, hicieron lo mismo que el pueblo de Israel hasta ese momento. No le creyeron. No nos importa lo que nos estés diciendo, es como nosotros decimos. Y lo apedrearon hasta matarlo, ¿no? Entonces, aquí en este punto, Samuel les está recordando de dónde salieron. Les está recordando que Dios les mandó a Moisés, Dios les mandó a Aarón, que los sacó de Egipto. Y recuerdan qué es lo que pasa en Jueces. Llega un momento en que de plano Dios dice, les voy a dar la espalda. Pero ellos le dicen a Dios, Señor, ya nada más esta batalla, ya una batallita, ya ayúdanos y ya. Y no. A partir de ahí viene la debacle para el pueblo de Israel. Y llegamos a este punto, ¿no? Llegamos a este punto en donde ahora, una vez más, ahora queremos rey. ¿Ok? Ahí está tu rey. A veces Dios permite que tengamos las cosas que queremos, que deseamos, ¿verdad? Para que nos demos cuenta que al final de tenerlas, volvemos a tener necesidad de otras. Es que ya tengo esto, pero ¿y si pudiera yo tener esto otro, te sería más fiel, Señor? Iría más seguido a la iglesia. Leería más mi Biblia. Oraría más. Señor, concédeme esto. ¿Y cuántas veces no hemos hecho eso? Cuando es al revés. Si tú te comprometes con Dios, entonces la bendición viene, ¿no? Porque es lo que Dios quiere, no quiere sacrificios de tu parte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que encontramos aquí, no? Tuvieron que aceptar esta parte de
decir, ahora queremos un rey, ¿no? ¿Por qué? Por la influencia de todo el pueblo, decir, queremos ser como los que están alrededor. Vea lo que dice el versículo 12. Y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis. Ya ves que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Entonces, vieron que los demás tenían rey, que venían comandados por reyes, sus enemigos, y entonces dijeron, también queremos un rey, ¿no? Pero ¿qué pasaba con los reyes? El gobierno que Israel tenía era un gobierno teocrático, porque realmente era Dios quien gobernaba. Pero ellos dijeron, no, queremos que nos gobiernen hombres, ¿no? Y vinieron los jueces y vinieron entonces también los reyes. Pero ni este rey, ni los otros reyes que conocían alrededor, ninguno estaba sometiéndose a Dios, de acuerdo a los estatutos de Dios. Y la advertencia fue clara. Si tanto los reyes como el pueblo se rebelaban contra Dios, entonces iban a seguir viviendo en rebeldía y habría consecuencias sobre ellos. Dice el versículo 15. Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. O sea, no importa quién te gobierne, no importa si es el juez, no importa si es el rey. Es más, no importa si te lo puso Dios, no. Si tú eres rebelde, nada va a funcionar. Si el pueblo es rebelde, no importaba lo que les pusieras. ¿Cómo acaba el libro de Jueces? Entonces cada quien hacía lo que bien le parecía. Y ahora con rey, ¿qué iba a cambiar? Pues nada, porque era otro ser humano y todas las advertencias que les hizo Samuel antes de que escogieran rey. Pero ellos dijeron, no, es que, a ver, ¿cómo presionaron a Samuel? Antes de que Samuel fuera al Señor y le dijera, Señor, ¿quieren rey? ¿Qué hago? Dijo, pues pon el rey. Bueno, pero antes de eso, ¿qué le dijo el pueblo a Samuel? Con sus hijos. Ya no queremos jueces, ve tus hijos, ¿no? Y luego, ¿qué pasó con Saúl? Ustedes podrán decir, bueno, y entonces, ¿por qué poner ese rey que Dios sabía que iba a explotar la cosa, ¿no? Que hasta oráculos de muertos iba a consultar, ¿no? O sea, el colmo de los colmos, ¿no? No le hiciste caso a Samuel en vida y lo vas a levantar de la tumba, ¿no? Para que te dé un consejito, ¿no? Y eso me hace pensar también en esa parábola de Jesús, ¿no? Del rico y el mendigo Lázaro, cuando el rico ya está en ese lugar de tormento, ¿no? Y le dice a Abraham, dice, oye, padre Abraham, pues manda a Lázaro que les avise allá a mi familia, ¿no? Que pues acá se pone feo si no, si somos rebeldes, ¿no? ¿Y qué le dijo entonces Abraham? A los profetas tienen, que a ellos escuchen. Ups. Pero a veces pareciera que necesitamos que nos lo venga a decir un muerto, porque lo que dice el pastor al frente o lo que dice el maestro de escuela dominical no es suficiente, ¿no? Entonces, dice lo mismo aquí en el versículo 15. Pero si no oyeres la voz de Jehová y si fueres rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Con rey o sin rey. Si eres desobediente, si no hay obediencia, va a haber juicio de parte de Dios. Y también tuvieron que someterse entonces a Samuel ahora como profeta, ¿no? No como juez, ya no como sacerdote, ahora como profeta. Vamos a leer los dos versículos siguientes hasta el 18. Dice, esperad a una hora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Una vez más, señales. Señor, que
que privatice o que nacionalice el presidente, por favor, el banco de mi tarjeta de crédito para que mi deuda se borre, ¿no? Y se imaginan que lo hace el Señor, ¿verdad? Entonces ya Banamex es Banco del Bienestar, tus saldos se ponen ceros y dices, gloria a Dios. Señales y señales y señales. ¿Sigues pidiendo señales? ¿Sigues pensando en señales? Señor, si haces esto, y condicionamos a Dios, ¿no? Señor, si me haces esto, te prometo que voy a estar todos los domingos a las 10 en la escuela dominical, ¿no? Bueno, a las 9:45. ¿Cuántas veces no has prometido a Dios esto y buscas señales, ¿no? Cuando el Señor te está dando respuestas de diferente índole a la que tú esperas, ¿no? ¿Cuál es el resultado de esta señal? ¿No? Lee el versículo 19. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Vaya, ¿no? Ya entendieron que están yendo contra la voluntad de Dios. Y entonces Samuel respondió al pueblo: no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servirle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos desea de mí que peque contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas, si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. ¿Pero por qué Diosito es tan malo? No, ni es Diosito, ni es malo. Si hay uno bueno, es Dios. Igual que como leemos en Juan 3, ¿no? Cuando decimos, bueno, ¿por qué Jesús nos condena? ¿Por qué Dios nos condena? Y la Biblia dice que Jesús vino a salvar al mundo, no para condenar al mundo, ¿no? Entonces, estamos en este punto, ¿no? El resultado de esta señal que trae Samuel, ¿qué genera en el pueblo de Israel? Arrepentimiento, hermanos. Y vamos llegando al final de esta reflexión. Dios quiere nuestra entrega total. Dios quiere nuestra obediencia total. ¿Cómo vamos a llegar ahí? La señal ya está hecha, hermanos. Es la señal de la cruz. La señal ya está hecha. Dios está esperando tu entrega. Y esa señal debería generar en nosotros arrepentimiento. Cuando tú te enteras que Jesús sufrió todo eso por tus pecados, ¿qué nos queda hacer? Sino reconocer, ¿verdad?, ese sacrificio y someternos en obediencia a su voluntad. Y acá es lo que sucedió, ¿no? Y fíjense, la señal fue así como que simple, ¿no? Llovió. Dijeron, ay, entonces, sí es cierto, estamos en pecado, ¿no? Y a todos nuestros pecados le añadimos que te pedimos un rey, ¿no? Y entonces le suplican a él, ¿no? Intercede por nosotros, habla con Dios, que nos perdone, ¿no? Y entonces viene el gran recordatorio de Samuel para el pueblo de Israel, mismo recordatorio que tiene que hacer eco en nuestras mentes, hermanos, en nuestros corazones, ¿no? En primer lugar les dijo, no se desesperen a causa de sus pecados. En primera instancia el Señor es misericordioso y perdonador con aquellos que se acercan a Él. Y si tú te arrepientes, si tú vienes delante de Dios con ese ánimo de buscar su perdón, por supuesto, entendiendo, ¿verdad?, lo que es el arrepentimiento, que es un cambio completo de dirección. No es cuántas lágrimas derramaste, no es cuántas noches te desvelaste orando, es no volver a hacer lo mismo, no volver a pecar. Ese es el verdadero arrepentimiento. Obrar mejor,
en el futuro, ser transformados realmente, ser regenerados, ser nuevas criaturas. Nos cansamos a veces de decir ese pasaje, no es que ahora somos nuevas criaturas en Cristo, pero no has cambiado nada. ¿Por qué? Porque no te has sometido a la voluntad de Dios. También en el versículo 22 les está asegurando algo muy importante, ¿no? Que el amor del Señor por su propio nombre, o sea, por su propia fidelidad de Dios, era una promesa que nunca los iba a abandonar, ¿no? Porque dice, no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Les recuerda que es el deseo de Dios, el propósito de Dios, bendecir a su pueblo. También les recuerda que ahora contando como Samuel, ¿verdad? Como profeta, ya no como juez, que él no dejaría de interceder por ellos, para que sus pecados le fueran perdonados. ¿Podemos orar por eso, pastor? Tenemos el ejemplo de Daniel también, orando por el pueblo de Israel, por los pecados del pueblo. En las reuniones de oración oramos por los pecados, hermanos. Oramos por perdón de pecados, por los ocultos, por los que no son nuestros, por los que no hemos hecho casi, ¿no? Que no deberías, ¿verdad? Pero oramos por los pecados de la iglesia y por las personas que aún no han llegado al arrepentimiento, ¿no? También se compromete a algo Samuel. Se compromete a seguir enseñándoles el camino bueno y recto. Ellos rechazaron a Samuel. Recuerdan que el Señor le dijo a Samuel, Samuel, tranquilo, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Rechazaron a Samuel, rechazaron a sus hijos, rechazaron a Dios y a pesar de eso, Samuel les dice, voy a seguir orando por ustedes. Y no nada más eso, voy a seguir enseñándoles el camino bueno y recto. Lee lo que dice el 23. Dice, lejos de mí sea que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Y les enseñó la importancia de recordar esas grandes cosas que Dios había hecho en sus vidas. Y era la razón y el motivo por el cual debían temer a Jehová, buscar esa entrega total y servirle con sinceridad, servirle de todo corazón, que es lo que Dios espera de nosotros, esa obediencia, ¿verdad? En el versículo 24 decimos, solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Y la sentencia, ¿verdad? Decimos, ¿por qué Dios es malo, no? ¿Por qué Dios es injusto? ¿Por qué Dios me castiga de esta forma? Pero leemos en el libro de Gálatas, ¿verdad? Lo que nos dice el apóstol Pablo. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y hablándoles aquí a los israelitas acerca de todo lo que Dios ha hecho en el pasado, quiero que vayas para terminar a Filipenses capítulo 2, versículo 1. Si tú te acordaras de todo lo que Dios ha hecho en tu vida, no harías menos que temer a Dios y obedecerle, someterte a su voluntad. Dice el apóstol Pablo aquí, Filipenses 2:1. Por tanto, dice, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Es un llamado a la unidad, pero un llamado a la unidad basado en lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Entonces, si Dios ya tuvo misericordia de ti, si Dios te rescató del pecado, si Dios te ha dado el perdón, si Dios te ha dado la salvación, si Dios te ha puesto en un lugar celestial lleno de bendiciones espirituales en Cristo, la mínima reciprocidad no debería ser obedecer, entregarnos y obedecer.
Te quiero recordar también lo que dice 1 Corintios 6:19. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Ni siquiera te perteneces a ti mismo. Eres de Dios. Por ello, hermanos, le debemos al Señor nuestra total y absoluta entrega y obediencia. Porque nos creó para ello, para darle gloria, obedeciendo su palabra, sometiéndonos a su autoridad, para servir fielmente a sus propósitos y de esta forma impactar a todas las personas que están a nuestro alrededor y digan, pero ¿por qué obedeces un libro que escribió otro humanito como tú? ¿No? ¿Por qué tienes que ir a la iglesia el domingo? ¿Por qué vas a perder el tiempo allí? Yo espero que realmente el día de hoy puedas reflexionar en cómo estás invirtiendo tu tiempo aquí. Poniendo atención, aprendiendo la palabra de Dios, poniéndola en obra, compartiéndola con otros. Creo que es el ideal que todos deberíamos buscar al estar aquí, hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Recuerda, esto no es nada místico, nada sobrenatural. Queremos que tu atención esté centrada en lo que vamos a decirle a Dios. Yo te pido que hoy, pues hables con el Señor. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y tú habla con Dios. El Señor es omnipresente, Él está aquí. Como acabamos de leer al final, somos templo de su Espíritu y Él está en nosotros. Y quiero que al igual que el pueblo de Israel en este momento tú reflexiones en las palabras de Samuel. Quiero que medites en ese lugar de donde Dios te sacó. Que medites cómo era tu vida antes y cómo es la vida que Dios te está ofreciendo. Cómo es la vida que deberías vivir. Y quizás aún te estás resistiendo a someter tu voluntad a Dios. Pero el Señor dice que hay bendición. El Señor dice que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Le estás buscando de todo corazón? ¿Has reconocido que Jesús murió en esa cruz por ti? Sabes que eres pecador, pero no encuentras la salida. Precisamente, Samuel nos lleva a confrontar esta realidad. Dios siempre está allí. Él siempre está esperando por corazones arrepentidos. Corazones que lleguen delante de Él y le digan, Señor, no puedo en mis fuerzas. Tú puedes. Tú sí puedes. Y quiero que lo hagas en mi vida. Pídeselo hoy al Señor. Así como el pueblo de Israel en este momento le dijo a Samuel, ¿verdad? A todos nuestros pecados hemos agregado que yo mismo soy mi rey. Yo te pedí un rey, pero que ese rey yo mismo me investí como rey, ¿no? Y yo mando, Señor, ahora, pero quiero que tú seas mi rey. Yo quiero que tú gobiernes mi vida. Quiero hacer tu voluntad. Quiero tu bendición sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mis hijos, sobre mis nietos, sobre mis hermanos, sobre mis padres. Ayúdame a ser el portador de tu gracia para que tu redención y tu perdón llegue a mi familia, que yo pueda ser un reflejo de tu amor y que tu evangelio pueda alcanzar a los que me rodean. Amado Dios, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por esos corazones que el día de hoy tú estás tocando, Señor. Que puedas llevarlos a ese arrepentimiento genuino que tú quieres
ese arrepentimiento que de manera visible podemos externar al no cometer los mismos errores, Señor, a no cometer los mismos pecados que nos han llevado a estar en una condición de separación de ti, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, gracias por el ejemplo de Samuel y gracias por la enseñanza, Señor, que nos has dado, de la cual concluimos, Padre, que no nos queda otra alternativa que ser obedientes a ti para poder ser acreedores a toda esa bendición, Señor, que tú tienes en tus manos para nosotros. Alabamos y bendecimos tu santo nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.